Sí. Amigos míos, hoy día vamos a tratar un tema que es polémico, pero que fíjate que no podemos hacer la vista gorda, porque hay muchos creyentes que obviamente de forma literal hacen un estudio de la Biblia y obviamente, como se dice en misas, palabra de Dios no debiera cambiarse. Pero ¿qué pasa cuando Dios dicta algo? Jesús anuncia un precepto y quienes dicen representarlo hacen todo lo contrario o simplemente se hacen los locos con determinada información. Es por eso que hoy día vamos a hablar respecto a las increíbles contradicciones que existen entre la palabra de Dios y los mandamientos de la iglesia más importante que representa hasta el día de hoy al cristianismo. La semana pasada mostramos esto y fíjese que queremos partir de inmediato con este punto porque claramente hay que entender que todas las historias que están consignadas en la Biblia, en solo una ocasión Dios con su puño y letra escribió los 10 mandamientos. De hecho, el segundo mandamiento, según la Biblia, dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, no te inclinarás ante ellas, ni les darás culto. Éxodo 20, capítulo 4 al 6. Cuando Dios habla con Moisés en el monte Sinaí, lo que le está diciendo como segundo mandamiento, siendo el primero, que honrarás a Dios sobre todas las cosas, es que a todo esto, después de que me honres a mí y me reconozcas como el Dios único, no se te ocurra hacer imágenes o representaciones parecidas o interpretativas de mi persona, ni mucho menos le vaya a rendir culto ni te inclinarás ante ella. Es exactamente lo que sucede. Exactamente, con toda la estatuita y con todo, perdón que lo diga así, pero el gran merchandising que existe respecto a figuras religiosas u otras que adoran a vírgenes, santos, etcétera, etcétera. El único, Dios lo dice, Dios lo manda, el único al que se le debe rendir pleitesía es a mí. Nada, ni representación mía, ni alguien que me represente en la tierra, tú te debieras inclinar ante ellos, ni mucho menos estarle rezando. Sin embargo, obviamente, como lo puso la Iglesia Católica, si tú vas a la Vulgata, a la Biblia, que originalmente se encuentra en todos los veladores de gran parte de los hogares, dice sencillamente así de conciso: no tomará el nombre de Dios en vano. O sea, perdóname, pero es una broma de mal sentido. No tiene que ver tampoco. No, absolutamente. Y de hecho, fíjate que en otra época también, cuando ya lo habían cambiado, decidieron cambiar el hecho de no desear a la mujer de tu prójimo y lo dividieron: y no desearás bienes ajenos, que también se encuentra y que a veces, con tal de llegar a los 10, partieron un mandamiento en 2, porque eso está aparte del primero, pero claramente sacaron el segundo porque obviamente a ellos no les conviene, porque necesitan de partida con la imagen del Papa, que obviamente alguien se inclina ante él y que lo reconozca como la autoridad directa del cielo en la tierra. Obviamente Dios dijo que eso no es válido y no podía ser, y no se te ocurra llegar a fabricar imágenes de esa categoría. Aquí en este caso como que se ve claramente que es por una conveniencia, pero en otros casos se puede ver como que, no sé, una mala comprensión del texto, o siempre es más o menos como enfocado. Fíjate que directamente del hebreo la traducción es así. De hecho, al parecer creo que era una invitación a descubrir más el Dios que existe dentro de ti mismo, en conexión, que empezar a buscarlo afuera. De hecho, no es tan impositivo mala onda, es incluso más sabio y espiritual el mandamiento. Eres tú, claro. En cambio, lo que te están diciendo otros de la iglesia es como: ¿sabéis qué? Tú estás sucio, naciste en pecado, nosotros te limpiamos, nosotros cobramos riendo para el cielo, tenéis que pasar por acá, Lolito, antes de ir arriba. ¿Cachai? O sea, claramente es un negocio. Se inventan y hacen lo que quieran. Por supuesto, y a propósito de eso, así como comprar, como dicen por ahí, un pedazo del cielo. Yo quise arrendar la casa de Dios y me salía carísimo, viejo. Bueno, ¿quién dice esto? Ni más ni menos que Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. Esto, a ver, escúchame, esto no tiene interpretación. Esto, yo no sé cómo pueden vivir cuando claramente hacen lo contrario. Lo que dice la Biblia respecto a los ricos. Jesús en Mateo 19:24: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando los que se dicen mejores representantes, ponte tú, y que acumulan riqueza, y en algunos casos, no en todos, explotan a sus empleados, créame que se persignan los días domingos, se van a confesar, pero claramente su puerta, su entrada al cielo está, digamos, postergada, están en último lugar en la fila, porque ni más ni menos, palabra de Dios, palabra de su Hijo, representante de Dios en la tierra. Como que muchas iglesias son lobby.
Absolutamente. De hecho, esto llegó a tal, y lo voy a decir así, a tal nivel de asquerosidad, de lujo, que un propio miembro de alto rango de la Iglesia Católica, un día, al no aguantar más esto, como le pasó hace muy poco a Benedicto XVI, dijo lo siguiente, reconociendo la falta, no haciendo caso a la palabra de Jesús. Mira el reconocimiento que hizo un propio miembro de la Iglesia. Esto es ni más ni menos que Jerónimo de Perigord, obispo de Valencia, España. Nosotros, dice, realmente ardemos de codicia. Y mientras vociferamos contra el dinero, llenamos nuestros jarrones con oro. Y nada nos es suficiente. Vuelvo a repetir, esto lo dijo desde adentro Jerónimo de Perigord, obispo de Valencia, España, y que obviamente en el año 1098 figura como obispo de Valencia. Vale decir, hay vergüenza en algunas personas que dentro de la tremenda opulencia que existe, vale ver, tú ves el Vaticano, tú ves los adornos, los relojes de oro, con todos los quilates. ¿Cómo se visten? Claro, ¿por qué no, por ejemplo, con la fineza, ayudar? Yo no te digo que no acepten regalo, ni mucho menos, pero en es una iglesia que solo pide. Exactamente. Predican, que poco entrega. y no practican. Claro. Exacto. De hecho, quiero dar un dato, digamos, práctico. El Vaticano, atención, en su cuenta pública del 2011, dice que las entradas a los museos, obviamente, de ver la Capilla Sixtina, etcétera, etcétera, le reportaron solo en un año 30,6 millones de dólares. Wow. Y que por las donaciones de los fieles, que obviamente no hay un número que está completo entregado, pero solo dentro de la localidad de los turistas, allá en el Vaticano, de fieles de todo el mundo llegaron a 67,7 millones de dólares, digamos, más los otros ya suman 100 millones de dólares, más supuestamente los negocios, porque se presume, atención, no se puede probar, pero para algunos, digamos, esto es irrefutable, que la iglesia cuenta con paquetes accionarios, vale decir, invierte, tiene acciones, tiene negocios, con Olivetti, Fiat, Alitalia, Italgas, Banco Rothschild y el Casino de Monte Carlo. Y como dejaba ver, digamos, la película Francis Ford Coppola, decían que por ahí en varias ocasiones tuvo ciertos negocios con la inmobiliaria, con la mafia italiana. Así, carepalo. ¡Ni ahí! Yo no sé si eso pasa allá. Es una empresa, pero que no paga impuestos. Es una empresa que no paga impuestos. Absolutamente. Yo nunca he estado en el Vaticano, pero en otras partes del mundo que me ha tocado poder estar, en iglesias importantes que tienen historia, muchas veces tú no puedes sacar fotografía porque el flash de tu cámara puede generarle problemas a la pintura o a la estructura. Claro. Pero ellos sí tienen una cámara especial, la cual te puede sacar la fotografía y tiene un valor. Ah, no, por supuesto, te cobran por la estampita, ¿no? Sí, eso está claro. Atención, otro tema que no es menor, fíjate, y del cual se cuelgan muchos esoteristas, porque, a ver, nosotros entendemos que la Biblia, tanto en su Antiguo como en su Nuevo Testamento, es una edición de libros de un montón mucho más grande, el cual el hombre mismo eligió cuáles deben ser publicados y no. En varias ocasiones se habla de vida después de la vida, se habla de reencarnación, pero por ahí se les pasó uno que es súper claro. Atención, una vez más, Jesús le responde a un fiel cuando le pregunta: si yo soy viejo y no alcanzo en esta vida a llegar a la plenitud de la santidad, él le dice: no te preocupes. Mira, Jesús le dijo a Nicodemo: te digo que a menos que uno nazca de nuevo, y no puede ver el reino de Dios, a menos que tenga sucesivos nacimientos. Entonces Nicodemo, que quedó extrañado, le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? Que era su caso. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús, ni más ni menos, el mismísimo, le respondió: te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Una vez más, reafirmando que a menos que uno pase por sucesivas experiencias y que uno nazca una y otra vez y tenga un complejo evolutivo de distintas vidas y experiencias que te permiten finalmente ocupar el libre albedrío que se te dio, no puedes entrar al reino de los cielos, puesto que obviamente, ¿cuál sería la explicación? Para un bebé que muere, digamos, a los 3 meses. Claro, se viene otra, Jesús lo explica, si no sería injusto, ¿va a pasar derecho al cielo? O alguien, digamos, que nació, digamos, sin tener conciencia, con un problema mental, con un desequilibrio, ¿qué pasa con eso? ¿Los desechan? No, en la otra vida tiene otra oportunidad y un largo etcétera. Y me cuadra, y me parece más justo, y me parece pertinente, claro, absolutamente. Exacto. Ahora, ¿qué es lo divertido? ¿Cuál es la explicación que dan al respecto frente a este pasaje? ¿O cómo se refieren respecto al tema de la reencarnación? Que estaban hasta la tusa, tenían que responderlo todo a esta altura.
así como se refiere el propio que acaba Papa de abdicar, Benedicto XVI. Mira, lo que dice la Iglesia sobre la encarnación: el Señor es quien decide el futuro de cada ser y objeto de este universo, y no podemos decidir nosotros como humanos en qué debe de reencarnar un objeto y en qué no. Sería ponernos en la posición de seres divinos, y eso es un pecado inconcebible. Cacha, mira que nadie debe ni puede jugar a ser Dios. Coa, nosotros no creemos en la reencarnación. Eso es una explicación bastante burda, porque en la reencarnación nosotros no elegimos en qué nacer, sino que son nuestros actos los que decantan en una energía de experiencia suficiente para que la vida misma, según nuestras acciones, deseos e impulsos, nos coloca de una manera u otra, pasando por mujer, hombre, viejo, y una serie de combinaciones de toda una gama de seres vivos hasta llegar a un estado de plena conciencia, hasta llegar a la santidad. Sin embargo, la Iglesia Católica no le conviene, porque si tienes muchas vidas te puedes equivocar, lo que es justo y bueno. En cambio, si vives una sola, aquí tienes que entregarlo toda todo y suelta el dinero, sí, suelta el viejo y pórtate bien, si no te vas al infierno, etcétera, etcétera. Un tema que no es menor, el celibato. La confusión. Viejo, esto claramente, palabra de una vez más, él no estaba a favor del celibato. De hecho, todo lo contrario. Así yo, al ojo, me recuerdo que ya en el Génesis, cuando lo salva todo gracias al arca Noé, es la última vez que directamente en ese capítulo Dios habla con el hombre, le manda una orden, un mandamiento: creced y multiplicaos, le dice, claro, todo lo que pueda. No estaba en contra del matrimonio, sino que de hecho estaba a favor. Pero atención, miren lo que encontramos en la Biblia. Timoteo, el autor, atención. Timoteo. Es necesario, dice esto en Timoteo 3, del versículo 2 al 4, es necesario que el obispo, vale decir el representante de la iglesia, etc., sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Más como un pastor. Absolutamente, claramente. Claro. Obviamente, y por eso los protestantes, entre otras cosas, que no se podían casar, digamos, separar, etcétera, etcétera. Obviamente, la Iglesia Católica, sin embargo, claramente reafirma que el hombre religioso deberá mantenerse virgen, el celibato. Y eso, obviamente, ha traído una serie de consecuencias, como desviaciones sexuales, entre otras cosas. Ahora, ¿sabe cuál es la respuesta a esta orden de Dios de parte de la Iglesia? No. Qué insólito. Usted me ve un tantito así y se lo cuento